¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a hablar sobre neurosis. Es un término acuñado en el año 1769 por un médico y químico llamado William Cullen. El prefijo neuro significa nervio o sistema nervioso y el sufijo osis, degeneración o desgaste. Por consiguiente, el término neurosis significaba degeneración o desgaste de los nervios o del sistema nervioso, que esa era la visión que tenía Cullen, el doctor Cullen. Este término se reconceptualiza a finales del siglo XIX a partir de Sigmund Freud. Cuando Sigmund Freud se va a Francia, a la Salpêtrière, a estudiar neurología con el doctor Charcot. Hay que recordar que Sigmund Freud era médico neurólogo. Charcot, que veía que a Freud le interesaba toda la parte psicológica, le dice: a ver, doctor Freud, ¿por qué no investiga dónde está la lesión en las histerias de conversión, que en aquella época eran bastante frecuentes, no ahora? Y es donde Freud publica su primer artículo sobre histeria y sobre las causas psicológicas o emocionales de la histeria, ¿no? Y sigue utilizando obviamente el término neurosis, que lo sigue utilizando el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, el DSM-1 en 1952, el DSM-2 en 1968, el DSM-3 en 1980, siguen utilizando el término neurosis. Es erradicado en 1987 el término neurosis en el DSM, es decir, más de 200 años, de 1769 hasta 1987 se utilizó el término neurosis y fue reemplazado por el término trastornos mentales. Les doy dos ejemplos nada más. Por ejemplo, la neurosis de angustia, a partir de 1987, se subdividió en trastorno de pánico y trastorno de ansiedad generalizada. Los americanos lo llamaron panic disorder, trastorno de pánico. Sin embargo, en las primeras traducciones al español se tradujo como trastorno de angustia. Luego se corrigió y se utiliza el término actualmente también de trastorno de pánico y ataque de pánico, crisis de pánico y no crisis de angustia. Y la neurosis depresiva se la llamó distimia, trastorno distímico, y actualmente el DSM-5 la denomina trastorno depresivo persistente. Bueno, espero que la videoclase les haya sido de utilidad.